Arratsaldeon, muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando la segunda parte del especial informativo de esta jornada de este miércoles 22 de septiembre. Una jornada, comenzamos un día más hablando de la erupción del volcán de La Palma, porque la situación tampoco augura nada bueno ni positivo. Ahí vemos las imágenes más recientes, la colada de lava que penetra en el pueblo de Todoque en su avance hacia el mar. Este volcán, Cumbre Vieja, tiene 9 bocas activas, entró este martes por la noche en una fase más explosiva. Los científicos del Instituto Volcanológico de Canarias han informado en su cuenta de Twitter que la red sísmica canaria ha registrado un fuerte incremento en la amplitud del tremor volcánico, lo que es indicador de la intensidad explosiva por las bocas activas en este momento. La lengua de lava del volcán de La Palma avanza imparable, como decimos, ha entrado de lleno en Todoque. El presidente del Cabildo de La Palma ha subrayado esta misma mañana que la colada avanza con lentitud, ha dicho textualmente, pero inexorablemente, y que no hay posibilidad de pararlo. Es una situación en la que poco o nada se puede hacer. Desde el Ayuntamiento de Los Llanos se han organizado desde hace horas desplazamientos rápidos de los vecinos de la localidad. Son unos 1.310 habitantes que van a sus casas con apoyo para recoger sus últimas pertenencias, porque el avance de la lava, aunque lento, daba cierto margen de tiempo para hacerlo, pero camina inexorable. Es una lava que emana del volcán y que sigue su curso hacia la costa a unos 200 metros por hora, pero arrasando todo lo que encuentra a su paso, incluidas más de 300 edificaciones. La superficie afectada por las coladas de lava asciende ya a 154 hectáreas de terreno. Con la cifra de vecinos evacuados de sus casas, se superan ya las 6.000 personas. La lava está a 1.000 grados de temperatura y cuando entre en contacto con el agua salada liberará gases tóxicos y es muy posible que se produzcan explosiones. Además, el dióxido de azufre de esta Cumbre Vieja, que es el nombre del monte donde está el volcán, podría llegar el viernes a la península. Lo haría por Murcia y por Valencia. Se aleja, en cualquier caso, el peligro de que se forme un tsunami, como se hablaba también en algún momento. Los científicos siguen tratando de averiguar el tiempo que tardará el volcán en dejar de estar en erupción, pero podría oscilar entre 24 y 84 días, con una media de 55, o lo que es lo mismo, que podría seguir expulsando lava al menos hasta noviembre o incluso llegar a diciembre. Bueno, pues nada, la situación, mucho ánimo y solidaridad a los vecinos de La Palma afectados. El consorcio de compensación se supone que va a cubrir con los gastos de las pérdidas de estos afectados. Volvemos aquí a Euskadi y lo hacemos para actualizar los datos de coronavirus en este momento. Vamos a dar las últimas cifras en una jornada, en la de ayer, que fue martes, y que se hicieron 6.815 test diagnósticos, de los que 130 fueron positivos. Por territorios, 26 en Álava, 63 en Vizcaya y 40 en Guipúzcoa. Sobre la situación en los hospitales, en el día de ayer, 26 personas ingresaron por COVID en planta. En las UCIs hay actualmente 49 personas con COVID. Se han ofrecido hoy también los datos acumulados en la semana del 13 al 19 de septiembre respecto a los fallecimientos por COVID, señalando que ha habido 21 fallecimientos por COVID como causa directa. La incidencia del virus desciende hasta 109,29 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto al territorio de Vizcaya, vamos a conocer los nuevos positivos en las últimas 24 horas, en una jornada en la que Lekeitio sigue en el nivel rojo, que suma un nuevo positivo. Bilbao
aumenta en 20 los casos COVID, 7 en Baracaldo, ninguno en Sestao, pero sí Portugalete, que aumenta en 3 casos COVID. Santurchi, Trapagarán y Ortuella suma un nuevo contagio cada una de ellas. En Abanto, en Musquis y en Ciervena no se ha detectado ningún nuevo caso positivo. Sí en Erandio, con 2, ninguno en Leioa, y sí en Guecho, con 4 nuevos casos COVID en las últimas 24 horas. Esta mañana ha habido comisión de salud en el Parlamento Vasco con la comparecencia del coordinador de la Comisión Técnica del AVE, de Jonan Fernández, de sus declaraciones, de sus intervenciones, de sus respuestas a los portavoces de los partidos representados en esta comisión. Ha dicho que el Gobierno vasco podría volver a relajar las restricciones a principios de octubre, unas restricciones que ya se relajaron en la última reunión del Comité Asesor del AVE, que fue el pasado 17 de octubre. Esos datos podemos decir, bueno, pues en los próximos 3 o 4 días todo parece indicar que seguiremos bajando en la misma dirección que ahora. Por lo tanto, yo ahora no debo decir, no sería responsable que yo dijera qué medidas vamos a flexibilizar dentro de 10 días o 12 días o 15 días, pues porque es aventurado. Pero en todo caso, en este momento, las medidas limitativas afectan a horarios, afectan a aforos, y afectan a estructuración de aforos. Y luego son medidas generales a estructuración de actividades. Y luego se trata de medidas preventivas generales como uso de la mascarilla, aireación de espacios, etcétera, ¿no? Bueno, pues las medidas que se adopten en clave de flexibilización afectarán a horarios, a aforos, a estructuración de actividades, y la idea va a ser, desde luego, avanzar hacia la máxima normalidad posible. Seguramente no todavía una normalidad del 100%, pero algo que se le parezca bastante, que se le aproxime bastante. En cuanto a las recomendaciones que puede hacer la Comisión Científico-Técnica en diferentes ámbitos, como los que ha mencionado usted, o el mismo de las residencias, la Comisión Científico-Técnica hace reflexiones y valoraciones de marco general, y luego en determinados ámbitos ya es la propia Dirección de Salud Pública y Adicciones y sus equipos quienes establecen directrices concretas para la elaboración de protocolos. Y ese es el funcionamiento que ha venido planteándose en las últimas semanas, y así continuará. Seguimos en el Parlamento Vasco, queremos analizar el nuevo curso político aquí en Euskadi. Lo vamos a hacer con las opiniones y valoraciones de Euskal Herria Bildu, de su parlamentario Iker Casanova, que está con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Eso, Arratsaldeon. Este nuevo curso político aquí en Euskadi le ponemos la fecha del 15 de septiembre con el Pleno de Política General. El 16. El 16, ¿no? Bueno, un día más tarde, el jueves, ¿no? Que fue el jueves pasado, ¿no? El miércoles, creo, ahora me pones una duda. Normalmente los plenos son los jueves, pero sí recuerdo que fue el día 16. Pues bueno, digamos que es un acto que puede dar apertura oficial al curso político, ¿no? Pero la verdad es que las cosas se empiezan a preparar mucho antes, y bueno, pues ya llevamos tiempo preparando tanto este pleno como el resto del curso, que se presenta como todos intenso, pero bueno, quizás este año y en estos momentos históricos, pues con más retos que nunca, ¿no? No, efectivamente, pero bueno, por situarnos un poco en esa fecha del Pleno de Política General con la intervención del Lehendakari Iñigo Urkullu, ¿qué valoración haríais de la misma? Creo que lo habéis calificado en principio de continuista, ¿no? Sí, y no solo continuista, sino algo peor, ¿no? Dijimos que este gobierno hablaba siempre de estabilidad, de no hacer aventuras, de no correr riesgos, lo cual en algunos momentos puede ser incluso algo loable, ¿no? Pero en estos momentos en los que nos encontramos, lo que entendemos es que el gobierno, en nombre de la prudencia, lo que está poniendo en práctica es un conformismo
y un conformismo paralizante, que es peligroso porque, en primer lugar, la realidad actual no es buena y, por tanto, no invita a ser conformista, pero sobre todo, como decía anteriormente, porque los retos que tenemos por delante en el terreno social y económico lo que exigen no es un gobierno jugando a pequeña ya que las cosas no cambien, sino un gobierno muy consciente de los retos casi podríamos calificar de civilizatorios que tenemos por delante en terrenos sociales y medioambientales, por no ir más lejos, pues requieren de una acción decidida, de una planificación, de una concertación de energías sociales y de un liderazgo público, en este caso también del propio gobierno, que bueno, en estos momentos brilla por su ausencia, ¿no? Y en lugar de tener un gobierno que bueno, sea consciente de las dificultades y de las desigualdades sociales que a nivel planetario y también aquí en nuestro país pues están acrecentando y plantee estrategias de superación de esas desigualdades, o un gobierno que sea consciente de que la lucha contra el cambio climático ha entrado en una fase que requiere pues una planificación mucho más concreta de cómo vamos a transformar nuestros modos de producción e incluso de vida para hacer frente a ese calentamiento global, pues nos encontramos con un gobierno que juega pequeña y que lo que busca es simplemente bueno, pues, mantenernos dentro de una serie de unos parámetros aceptables, una serie de macroindicadores, ¿no? Pero bueno, incluso si vamos, si quieres luego más adelante, a señalar algunos de los retos que el propio Urkullu ha marcado como objetivos para esta legislatura, nos encontramos con que, bueno, pues eso es lo que decíamos anteriormente, estamos ante un conformismo que no solo no mira a retos ambiciosos, sino que se pone el listón absolutamente bajo en cuanto a sus objetivos. Hablaremos, si te parece, y que luego más adelante, de todas esas cuestiones sociales, medioambientales, también lógicamente laborales, pero bueno, en el marco, digamos, más político, planteó un nuevo autogobierno. Yo no sé si con el apoyo de Euskal Herria Bildu o el discurso o el lenguaje o las fechas que marcó en ese discurso o sonaban un poco a prehistoria y no a futuro. Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que ahí, en términos comunicativos, pues el Lehendakari o su equipo cometió un error, ¿no? Precisamente porque invitaba mucho a cierta chanza, ¿no? Con respecto a proponer como objetivo, como meta, pues ni más ni menos que 1836, ¿no? Y por tanto, bueno, creo que habría un flanco a la crítica. A la crítica a veces un poco fácil, ¿no? Porque todos tenemos en esos momentos pues muy a mano decir, bueno, que no hay que mirar al pasado, sino que hay que mirar al futuro, ¿no? Pero desde Euskal Herria Bildu, desde luego, no queremos quedarnos en esa crítica fácil. Lo que sí queremos es que el Lehendakari una vez por todas aclare si realmente él y su partido y su gobierno, o mejor dicho, su partido, porque su gobierno en este tema no tiene una opinión compartida, si su partido quiere avanzar hacia un nuevo estatus político de relación de la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado español, y si ese estatus quiere que sea diferencial con respecto al actual, si quiere ampliar de forma sustancial el autogobierno, y si quiere que las relaciones entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado sean relaciones en pie de igualdad, relaciones bilaterales y no como las actuales, en las cuales la Comunidad Autónoma Vasca está supeditada y es un órgano claramente inferior que siempre está debajo de las decisiones de cualquier tribunal o órgano político del Estado, ¿no? Por tanto, la cuestión que debe dilucidar y aclarar de una vez por todas el señor Urkullu es si realmente quiere dar un salto hacia una profundización cuantitativa y también cualitativa del nivel de autogobierno. Y si lo quiere hacer, pues la respuesta de con quién quiere hacerlo es relativamente sencilla, porque solo hay una formación política que con claridad haya mostrado su intención de apoyar un camino en esa dirección, que es Euskal Herria Bildu. Es verdad que el Carrequín Podemos también, en algunos aspectos, como en el ámbito social, pues bueno, estaba proponiendo cosas con las que podemos coincidir, pero ese salto cualitativo en el nivel de autogobierno realmente con quien cuenta con el respaldo o con quien cuenta para llevarlo adelante es con Euskal Herria Bildu. Por tanto, si el Lehendakari quiere avanzar y profundizar el autogobierno, deberá volver a retomar la relación y el acuerdo que ya firmó en su momento el Partido Nacionalista Vasco, el Parlamento Vasco, con Euskal Herria Bildu sobre las bases de un nuevo estatus para este país, y a partir de ahí compartiremos o diseñaremos de forma compartida una estrategia para materializar ese proyecto, que no va a ser fácil. Alguno y alguna puede pensar que estamos hablando de cosas un poco abstractas en un momento en el que bueno, pues estamos padeciendo la pandemia, la crisis social, sanitaria y también económica asociada a la pandemia, y las necesidades más materiales son perentorias en estos momentos para sectores crecientes de la población. Pero hay que entender que esa ampliación del autogobierno no solo supondría como país pues tener un mayor grado de capacidad de tomar las decisiones por nuestra propia cuenta y por tanto
un mayor grado de libertad como comunidad nacional, sino que también nos otorgaría instrumentos para hacer frente de una manera mucho más eficaz y mucho más directa a esos problemas de índole social a los que me refería. Yo voy a poner un ejemplo muy claro que además está en el candelero en estas últimas semanas o en estos últimos tiempos, que es el del salario mínimo. Desde Euskal Herria Bildu llevamos tiempo reivindicando que el salario mínimo que se aplique en el País Vasco sea un salario acorde con el nivel de vida que hay aquí. Los sueldos son más altos, la vida está más cara y por tanto entendemos que tiene que haber un salario mínimo superior al que hay en el conjunto del Estado. Eso a día de hoy no es legalmente posible. Si tuviéramos un nuevo estatus en el cual las relaciones laborales y las negociaciones de índole sociolaboral pudieran definirse en el marco vasco, pues podríamos imponer un salario mínimo de 1.200 euros, que sería lo que proporcionalmente nos correspondería. Porque a día de hoy, por ejemplo, el salario mínimo en Extremadura supone el 60 y tantos % del salario medio, y aquí en la Comunidad Autónoma Vasca supone apenas el 40%. Por tanto, las 50.000 personas que cobran el salario mínimo del País Vasco están pues mucho más lejos de la media y mucho más lejos de poder alcanzar un estatus socioeconómico estándar que lo que está en otras partes, ¿no? De eso y de muchas otras cosas más es de las que hablamos también cuando nos referimos a ampliar la base del autogobierno. Sí, pero te pueden decir que eso es un debate en el Congreso de los Diputados en Madrid. De todas formas, justo estoy mirando que mañana jueves, si tenéis pleno en el Parlamento Vasco, y una de las cuestiones, una propuesta que lleváis para debatir es la transferencia del ingreso mínimo vital, como decís en el texto, a fin de reforzar el sistema de protección de la comunidad autónoma vasca. ¿Hasta qué punto está en manos de Euskal Herria Bildu conseguir la transferencia de este ingreso mínimo vital? Bueno, como bien decías anteriormente, desgraciadamente hablar del salario mínimo hoy por hoy es residenciar ese debate en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas en Madrid, ¿no? Y por tanto la sociedad vasca está privada de, en función de sus debates y de sus decisiones democráticas, poder otorgar a su ciudadanía un salario mínimo acorde con la voluntad política de sus representantes y acorde con el nivel de vida y el nivel socioeconómico de este país, ¿no? Por tanto, es verdad que eso se decide fuera, pero también es verdad que se decide fuera porque hay un marco jurídico que así lo determina y precisamente cuando hablamos de un nuevo estatus con más capacidad de decisión, hablamos de que este tipo de cosas se pueden decir aquí, también otras relativas a la vivienda, las relaciones laborales, los convenios, etcétera, etcétera, cuestiones que son absolutamente vitales para la mayoría de la ciudadanía. Y con respecto al ingreso mínimo vital, pues nos encontramos en una situación análoga. Aquí en la Comunidad Autónoma Vasca está construido un sistema de protección social bastante más avanzado que en el resto del Estado, y nosotros lo que estamos planteando es que este nuevo instrumento que se ha creado a nivel del Estado español se integre con ese sistema ya preexistente. ¿Hasta qué punto está en manos de Euskal Herria Bildu? Bueno, Euskal Herria Bildu ha llevado la propuesta al Parlamento, quiere que desde el Parlamento Vasco salga una petición lo más amplia posible que respalde al Gobierno vasco también en esa negociación que está haciendo con el Gobierno central para que esta transferencia se produzca. No debería haber habido ninguna negociación ni ningún debate más allá de las cuestiones técnicas, pero entendemos que el Gobierno del Estado, pues bueno, también se está haciendo de rogar y creemos que el acuerdo parlamentario de mañana puede ayudar al Gobierno vasco a tener más bazas en ese diálogo y rearmarse moral y políticamente de cara a exigir al Gobierno central la inmediata transferencia en condiciones adecuadas del ingreso mínimo vital. Iker, a nivel interno de Euskal Herria Bildu, creo que fue en el mes de mayo cuando celebrasteis el segundo congreso y este pasado fin de semana la conferencia política. ¿Qué sale a la luz? ¿Qué marca los objetivos de este nuevo curso político? Sí, bueno, digamos que Euskal Herria Bildu está haciendo una reflexión no solo con respecto a este curso político, sino que inserta esta dinámica más inmediata en un análisis más global, ¿no? Me refería antes a los retos que tenemos y los calificados de retos civilizatorios, porque yo creo que es el conjunto de la humanidad la que se está enfrentando, el que se está enfrentando a una tesitura compleja en la cual tiene que dar respuestas y en la cual lo que hagamos a corto plazo va a tener mucha repercusión también a medio y largo plazo, ¿no? Y evidentemente el principal desafío en estos momentos es el del cambio climático, que a la gente puede parecerle algo muy lejano o muy abstracto, pero que es un proceso que se está dando, que se está midiendo científicamente y que está determinando que como no actuemos pronto y actuemos bien y con decisión sobre las emisiones que generan ese cambio climático, vamos a tener problemas gravísimos a nivel medioambiental que van a repercutir en problemas sociales importantes, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. La desigualdad
que ha crecido en los últimos tiempos dentro de la hegemonía política, ideológica y económica neoliberal, está generando importantes fracturas y sectores, no solo en la sociedad vasca, sino a lo largo de todo el mundo, que se ven cada vez más marginados de la sociedad y que se ven cada vez más excluidos de la vida, de una vida socioeconómica normalizada, y que en muchos casos pues esas fracturas lo que están provocando es el surgimiento de movimientos de impugnación del sistema, a veces desde la extrema derecha, y en todo caso quiebras sociales, pérdidas de legitimidad de los sistemas políticos, desapego hacia la política y los propios problemas de índole económica que genera esta desigualdad creciente, ¿no? No quiero irme mucho por las ramas, pero un poco lo que te quería plantear es que todos estos desafíos tienen una traducción local. Tenemos que reducir las emisiones que tenemos en este país, tenemos que introducir también lo que es la revolución tecnológica en nuestros procesos productivos, porque aquellas sociedades y aquellos tejidos productivos que no sean capaces de modernizarse, digitalizarse e implementar sistemas de investigación y desarrollo potentes van a quedar fuera de los mercados globales. Tenemos que afrontar el debate fiscal que se está dando a nivel global, y tenemos que afrontar otro tipo de debates. No me puedo alargar y entrar a todos ellos, pero bueno, creo que el cambio climático, desigualdad, fiscalidad, I+D son algunos de ellos, pero también en esta conferencia política a la que te referías hemos hablado de la necesidad de un nuevo pacto social en torno al sistema educativo, que nos parece uno de los grandes retos que tenemos pendientes como sociedad. Nuestro modelo educativo ha cubierto un ciclo, algunos harán una valoración más positiva del mismo y otros seremos algo más críticos, pero en todo caso es inevitable afrontar este debate, abrir ese melón y determinar de una forma lo más consensuada posible en esta sociedad cómo vamos a construir un sistema educativo que responda a los retos sociales, económicos, culturales del siglo XXI, que ya estamos bien adentrados en él, por cierto. Efectivamente, el tema de la educación va a ocupar buenas horas, entiendo, del debate político, pero también social. ¿Será necesario un pacto educativo? Está claro que hay que reformarlo y hay que renovarlo y hay que adecuarlo al siglo XXI. No sé si desde el punto de vista de los modelos, desde el punto de vista de los docentes, del sistema curricular, no sé. De todo, creo que estás bien encaminada, ¿no? Porque has esbozado una serie de elementos que son indudablemente parte del debate, ¿no? Yo, si me permites una pequeña introducción, dentro de la política del Estado, del Estado español, yo siempre señalo dos debates como ejemplo en positivo y negativo de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y no me refiero tanto a los contenidos, sino a las formas. Por un lado, el tema de las pensiones, existe un acuerdo para debatirlo en un foro, es el Pacto de Toledo, en el cual pues se buscan los consensos, la participación de los agentes sociales y el establecer los acuerdos lo más amplios posible para que un tema tan sensible pues no esté permanentemente sometido a la agitación política. Otra cosa es el resultado que salga de esos órganos o de esos procesos, que con eso no me caso. Pero desde luego sí que me parece adecuado el blindar de alguna forma el debate en torno a un aspecto tan fundamental como las pensiones. Pero en el aspecto diametralmente opuesto nos podemos encontrar con las leyes de educación. En el Estado español, digamos que se ha convertido en tradición que cada nuevo gobierno que entra a ejercer pues traiga debajo del brazo su propia ley de educación, y que además incluso una vez que se aprueba esa ley, el partido que está en la oposición diga lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno va a ser derogar esta ley. Bueno, pues evidentemente así es difícil avanzar, ¿no? Yo creo que como sociedad desde Euskal Herria debemos tratar de sacar ese debate que tenemos que afrontar, ese debate sobre el futuro del modelo educativo, de ese cortoplacismo y de esa confrontación partidista, e intentar buscar una base lo más amplia posible para establecer por lo menos, si no al 100%, sí por lo menos unos parámetros básicos de consenso de lo que debe ser nuestro modelo educativo del futuro. Y es verdad que los tiempos corren, que es una barbaridad, que dice la expresión, los tiempos vuelan, y algunos elementos que hace varias décadas podían ser útiles, otros podían ya ser discutibles en aquel momento, pero desde luego requieren una adaptación profunda a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y mencionamos algunas de esas cuestiones. Desde luego siempre es muy polémico la cuestión lingüística, pero bueno, por empezar por algún sitio, es evidente que tiene que haber un modelo que garantice el aprendizaje del euskera, porque es un derecho de los niños y niñas de este país y es una buena fórmula para garantizar que toda la ciudadanía de este pueblo
conozca el euskera, al igual que el castellano, el que en la escuela se encargue fundamentalmente de esa tarea mediante el único sistema que es eficiente en ese sentido, que es el de la inmersión. Este es un sistema, además, que la mayoría de la ciudadanía vasca lo ha elegido voluntariamente y que no genera ninguna distorsión. Incluso gente que ha venido más recientemente a vivir a este país, lleva a sus hijos a ese modelo. Yo, particularmente en la escuela a la que llevo a mi hijo, encuentro gente de todas las procedencias, y evidentemente el modelo de inmersión reforzado no genera ningún tipo de conflicto. También hay que trabajar sobre el acuerdo laboral, porque la escuela es permanente, el sistema educativo es permanentemente foco de conflictos laborales. Hay que hablar del currículum, hay que hablar efectivamente de qué contenidos se enseñan, de que esos contenidos formen a la ciudadanía, no solo para una vida laboral eficaz y productiva, sino también desde una dimensión humanista más global, para que forme personas críticas y que tengan instrumentos propios para analizar su entorno y para tomar las decisiones en su vida, ¿no? Es decir, también estamos con la cuestión de las redes, de las diferentes redes que coexisten en estos momentos en el sistema educativo, una red concertada, una red Ikastolas, una red pública, y nosotros la propuesta que hemos hecho es una simplificación, entendiendo que todos los centros deben responder a unos parámetros acordados y consensuados conjuntamente, independientemente de su titularidad, y que debe reforzar, sobre todo, más que mirando a la pertenencia o a la propiedad a un modelo u a otro, deben reforzar su esencia comunitaria, su integración en aquellos entornos, en aquellos barrios donde están ubicados, dar más protagonismo también a los ayuntamientos y a la propia comunidad educativa en la autonomía, en la gestión, buscando una mayor autonomía y una mayor adecuación de sus proyectos educativos a su realidad más inmediata, ¿no? Por tanto, ves que son muchos los temas, cada partido y cada agente social legítimamente tendrá que poner encima de la mesa cómo afrontarlos, pero desde luego por parte de Euskal Herria Bildu hay una total predisposición a que este proceso se dé en un marco compartido, que busque un consenso lo más amplio posible, sabiendo que eso también supondrá que nadie pueda alcanzar el 100% de sus peticiones. Eso es, y conoceremos más adelante las líneas rojas que cada uno de los partidos, en este caso también Euskal Herria Bildu, marcaría de cara a llegar a un acuerdo en materia de educación. Pero es que tenemos que hablar de otras cuestiones que yo no sé si han quedado olvidadas con el verano, que es el plan estratégico. Ya nos acercamos a la comarca presentado por la Diputación, por el Gobierno vasco, con una intención de discriminar en positivo a esta comarca con más fondos. ¿Ha quedado en el cajón de los recuerdos? No, y voy a empezar haciendo un poco de abogado del diablo y diciendo que ya en los acuerdos del Consejo de Gobierno están aprobando la liberación de determinadas partidas presupuestarias y se están firmando algunos convenios con los ayuntamientos de la margen izquierda. Si no estoy mal informado, si no se me ha escapado algo, los que se han venido firmando hasta ahora han sido sobre todo en torno a uno de los ejes de ese plan estratégico, que es la recuperación y puesta en valor del patrimonio y la memoria industrial. Pero yo creo que hay que hacer un análisis más global, aparte de que están llegando ya, como decía, estos primeros fondos. Hay que hacer un análisis más global del plan estratégico y tenemos que decir que, como todo tiene aspectos positivos y negativos, lo que pasa es que los aspectos positivos son relativamente pocos, ¿no? Estos planes estratégicos para la margen izquierda, que también se van a aplicar a la zona minera y a las encartaciones, surgen de una propuesta que Euskal Herria Bildu hizo en el año 2015 en el Parlamento Vasco para crear una ponencia de estudio y análisis de la realidad de la margen izquierda y proponer medidas de reactivación socioeconómica integrales. Esa ponencia tuvo un largo recorrido, culminó con una serie de recomendaciones en las cuales se pedía que se crearan esos planes estratégicos y que fueran elaborados mediante un amplio proceso participativo para poder recoger de la forma más precisa posible las necesidades y las peticiones de la comarca y de sus agentes socioeconómicos. Y decía que hay aspectos positivos porque, por fin, esos planes se han puesto encima de la mesa y esos planes van a traer consigo debajo del brazo una pequeña dotación presupuestaria extra y han puesto de alguna forma dentro del consenso político la necesidad de que las comarcas que estamos en una situación más desfavorecida tengamos una atención política prioritaria. Pero, como decía, se acaba lo positivo porque estos planes se han quedado tremendamente cortos con respecto a la ambición inicial y a la petición que se les hizo desde el Parlamento. No son planes estratégicos comarcales, no son planes ambiciosos, no son planes para reestructurar el modelo productivo de la margen izquierda, son planes que se estructuran en torno a 6 ejes de trabajo, uno de los cuales es el que he mencionado, el patrimonio,
hay otros 5, pero que en definitiva, más que una afluencia de fondos nuevos intensa y orientada a fortalecer o a recuperar un modelo económico potente en la margen izquierda, pues eso realmente no existe. Estamos hablando de 200 escasos millones en 3 años, agrupados en una serie de proyectos, algunos de los cuales incluso venían de atrás, ¿no? Por ejemplo, el parque tecnológico de Avanto, ¿no? Yo creo que si cogemos cualquier escual de cualquier comarca de este país y analizamos los proyectos que el Gobierno vasco y las diputaciones tienen en marcha, desde hace unos años los agrupamos, siempre vamos a encontrar un hospital, una carretera, algún tipo de infraestructura que ya esté planificada. Si sumamos todas esas inversiones, pues nos va a dar una cifra similar, ¿no? Por tanto, estamos profundamente decepcionados con este plan que es parcial, con este plan que no recoge efectivamente instrumentos eficaces a la hora de poner a la margen izquierda de nuevo en un rumbo socioeconómico más sano y que, por cierto, ha sido elaborado de una forma bastante oscurantista y que ha dejado fuera la participación de la ciudadanía, porque prácticamente solo se han ofrecido canales simbólicos de participación sin que realmente se haya un esfuerzo para que la gente pueda aportar a estos planes, ¿no? Por tanto, somos críticos, pero no damos desde luego la batalla por perdida y vamos a plantear iniciativas institucionales para que realmente se dé cumplimiento al mandato parlamentario y se creen unos planes como deben ser, planes estratégicos de reactivación socioeconómica integral, con participación y con fondos suficientes. Y yo lo resumiría diciendo, es un plan que debería incluir un nuevo modelo industrial, que es el futuro, sería el futuro económico de la comarca. Evidentemente, yo creo que tienes mucha razón, porque el problema de la margen izquierda, bueno, pues no es un problema de un origen abstracto, ¿no? Esta comarca se genera en torno a la actividad industrial, atrae a decenas de miles de personas de todos los puntos del Estado español que vienen a trabajar a esa pujante actividad industrial. Nuestra morfología urbana, nuestro urbanismo, nuestra conexión, nuestra densidad de población, todo lo que es a día de hoy la margen izquierda tiene su origen en ese desarrollo industrial que tiene varios episodios, el último de los cuales por los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, ¿no? Todo ese modelo industrial ha desaparecido, quedan algunos restos aislados, pero desde luego a día de hoy la margen izquierda es la comarca con menos peso de la industria en su Producto Interior Bruto de toda la comunidad autónoma vasca, aunque eso resulte sorprendente, pero esa es la realidad. Es una comarca en la cual todo ese gran volumen de población que estaba orientado a trabajar en una industria que ya no existe, pues ahora, bueno, ha generado una reorientación laboral hacia los servicios y unas tasas estructurales de paro mucho mayores que nuestro entorno. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión y sobre esto el supuesto plan estratégico comarcal pasa de puntillas, pasa absolutamente de puntillas sobre la necesidad, quitando en el ámbito de descontaminación de suelos, que es uno de los ejes y con el que estamos absolutamente de acuerdo, pero bueno, pasa de puntillas sobre la necesidad de crear una dinámica de atracción de inversiones activa en la margen izquierda, de atracción de inversiones de carácter industrial y de carácter tecnológico. Frente a eso, lo que estamos viendo es que esos restos del antiguo desarrollo industrial al que me refería, pues están pasando enormes dificultades, ¿no? En estos momentos, si hacemos un repaso, bueno, vemos que hay altibajos, por ejemplo, ACB, que siempre, bueno, pues es como el Guadiana, los problemas surgen y luego no surgen. ACB en estos momentos está bien, pero vemos que la acería de productos tubulares, pues se ha decretado, se está planteando su cierre. Hemos tenido un ERTE en Petronor, tenemos el ERTE de ITP. Es decir, vemos que algunos de los puntales industriales que nos quedan, lejos de estar reforzándose, están pasando dificultades, ¿no? Y por tanto, lo que Euskal Herria Bildu le quiere transmitir con total claridad al Gobierno vasco es que este plan es absolutamente insuficiente y lo que necesitamos es una apuesta decidida con mecanismos, con medios, con recursos económicos y políticos para definir la oferta de suelo industrial de esta comarca, habilitar ese suelo industrial y atraer de forma sistemática inversiones y de forma prioritaria hacia esta comarca, sin olvidar también la necesidad de otro tipo de inversiones en infraestructuras, y no nos referimos a más carreteras, sino transporte público, vivienda de calidad, equipamientos, etcétera, etcétera, de los cuales esta comarca también está muy necesitada y por tanto, bueno, pues digamos que este plan, a la vista de la formulación de estas necesidades, el plan que se nos ha presentado es un plan fallido sobre el cual, insisto, seguiremos pidiendo que se reconduzca hacia un modelo de plan estratégico real y que afronte los problemas con decisión, con planificación y con recursos. Y que incluya esas modificaciones. Pero has citado lo del suelo industrial y claro, no podemos olvidar lo que fue la Valcovilco, que ahora es una zona de pabellones de Amazon, los terrenos de la Naval, que todavía no sabemos
casi siquiera qué va a ser en definitiva. No sé, igual tienes información privilegiada ahí. No, desde luego, bueno, sobre la naval, Euskal Herria Bildu está muy atenta y de hecho promovimos una proposición no de ley en el Parlamento Vasco que al final resultó aprobada tras un acuerdo con los grupos que sustentan al gobierno para hacer una petición enérgica al propio gobierno vasco para que supervise todo el procedimiento y trate de buscar una utilidad industrial, un uso industrial a ese suelo del que no podemos prescindir porque es el principal suelo industrial de la margen izquierda. Pero desde luego Euskal Herria Bildu no da la batalla por perdida y está muy atenta y tiene en la recámara, digamos, instrumentos para buscar que eso se garantice, ese uso industrial de la naval, ¿no? Como bien decías, a veces yo que suelo coger la bici, ir por el Bidegorri y efectivamente desde ahí se ven los antiguos terrenos de la Balco, también se llegan a verle las grúas y demás. Pues bueno, veo con pena, ¿no?, cómo esos terrenos de Balco, una parte se ha destinado a esos pabellones de Amazon, otra parte al supermercado Costco y se le van quitando cachitos y lo que podía ser, por ejemplo, un parque tecnológico complementario al otro parque que se quiere abrir en Avanto, que está centrado en el ámbito de la energía, pero otro parque tecnológico, un suelo para actividades industriales cualificadas, pues lo estamos perdiendo, ¿no? Y el suelo es un bien muy escaso en esta zona porque está muy densamente humanizada y por tanto no hay mucha reserva de suelo, ¿no? Como decía, uno de ellos es el terreno de la Balco, otro es el de la naval al que nos hemos referido, otro es el parque empresarial de Burceña que lleva años durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Desde luego, desde Euskal Herria Bildu vamos a activar a lo largo de este curso medidas para proteger los suelos industriales y ponerlos en valor y ponerlos en uso, que es el elemento o el primer paso para poder realizar una política de atracción de empresas de carácter industrial. Una cuestión de actualidad que hemos conocido hoy mismo, Iker, lo ha dicho el consejero Azpiazu, que Euskadi va a recibir entre el 2021 y 2023 cerca de 540 millones de euros de los fondos europeos, del mecanismo de recuperación y resiliencia, que se reparte en las comunidades autónomas. ¿Somos muy laxos a la hora de exigir nuestra aportación económica? ¿Qué supone esto? Porque 540 de 14.000 tampoco me parece mucho, ¿eh? No, es que realmente no es mucho, ¿no? Y me vas a perdonar que no entre al detalle de las declaraciones de Azpiazu porque no las he analizado, ¿eh? He visto solo el titular y por tanto, bueno, por prudencia no quiero meter la pata y decir lo que no es así, ¿no? Pues, sí. Pero sí es verdad que conozco todo el procedimiento anterior de los fondos europeos y efectivamente una de las grandes amenazas que existía es que el reparto de esos fondos se estableciera en base a criterios políticos, ¿no? Ya en su momento se asignó el liderazgo de ese proceso en Madrid hoy defenestrado Iván Redondo, que era la mano derecha de Pedro Sánchez, y eso nos hacía presagiar que más que las prioridades económicas iban a ser las prioridades políticas las que determinaran cómo en Madrid se iba a repartir ese dinero, ¿no? Porque antes hablábamos de autogobierno y efectivamente en estas cosas también incide nuestra falta de autogobierno porque estos fondos no se van a poder gestionar en principio desde aquí, sino que nos vamos a tener que conformar con gestionar lo que desde Madrid a bien se tenga derivar hacia la comunidad autónoma vasca, ¿no? Por tanto, bueno, el gobierno vasco también eligió estar solo en esta cuestión. Nosotros desde el primer momento sabíamos que iba a haber una pugna por la consecución de fondos europeos y por su reparto entre las diferentes comunidades. Considerábamos que se debía garantizar que la comunidad autónoma vasca recibiera como mínimo una parte proporcional a su peso dentro del PIB y teniendo en cuenta además que aquí estos fondos se canalizan hacia una serie de procesos de transformación de carácter industrial y teniendo en cuenta pues la fuerte presencia de la industria en la comunidad autónoma vasca, en todo caso, si había alguna desviación, debería ser una desviación al alza, es decir, algo más de nuestro peso en el PIB por la capacidad de gestionar esos fondos, que no son fondos, valga la redundancia, a fondo perdido, sino que son fondos que deben acompañar inversiones del sector empresarial y, por tanto, bueno, aquí había posibilidad de activar esos fondos y acompañarlos con esas inversiones, ¿no? Por tanto, bueno, seguiremos con atención esta noticia. Está prevista la comparecencia del consejero Azpiazu en el Parlamento y en ese momento analizaremos con detenimiento estos datos, pero parece ser que se confirma lo que nos temíamos, que el pomposo plan que se ha hecho desde el gobierno vasco, bueno, haciendo listados de todos los proyectos que se van a llevar adelante, pues es más una lista a los Reyes Magos
que un proyecto real que se vaya a materializar, ¿no? Un alarde o un nuevo ejercicio de comunicación y propaganda política con el cual se nos ha bombardeado en los últimos meses hablando de los miles de millones que van a llegar aquí, pero parece que se difuminan esas expectativas, por lo menos en el corto plazo. Estaremos pendientes, en cualquier caso, de todos estos frentes que Iker Casanova nos acaba de abrir, el tema de la educación de autogobierno, los fondos europeos, el plan para nuestra comarca y muchos más. De cualquier forma, mañana ya sabemos que hay pleno en el Parlamento Vasco, estaremos atentos a las intervenciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo, Iker Casanova. Es que ricasco soy. Arratsaldeon, Iker Casanova. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y estamos de nuevo con todos ustedes. Y es el momento de actualizar la información de Baracaldo. Nos gusta repetir este momento que hacemos todos los meses porque nos permite, a pesar de la mascarilla, recibir aquí en el plató de Telesita a la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda. No te voy a preguntar por el verano porque eso ya es agua pasada y no mueve molino. Las vacaciones se olvidan muy rápido, ¿no? Es verdad que vienen bien y este año ha sido un año duro. La pandemia ha sido y está siendo dura, así que hay que aprovechar lo que se puede para descansar un poquito y cargar pilas y a seguir trabajando. Sí, porque el mes de septiembre ha venido, vamos, potente. Pero bueno, primero un poquito de la situación epidemiológica aquí en Baracaldo, ¿no? Nueva normalidad prácticamente. Sí, yo creo que son noticias muy esperanzadoras. Es verdad que todavía estamos con la mascarilla y es un signo que todavía la pandemia la tenemos aquí, pero la vacunación ha marcado una diferencia impresionante, ¿no? Además, ya las últimas noticias de que van a ya empezar a vacunar a los más chiquis, bueno, ya hace que esa inmunidad de grupo global la tengamos mucho más consolidada. Bueno, los datos desde luego son esperanzadores, todos necesitábamos ya recuperar nuestras vidas. Es verdad que ha sido largo, ha sido duro, hemos vivido una época muy dura, ¿no? Y ayer se hacía el reconocimiento a las personas que hemos perdido y desde aquí aprovechar a mandar un abrazo enorme a esas familias que han sufrido lo más duro de esta crisis, que ha sido perder a sus seres queridos. Pero yo creo que afortunadamente, como decíamos, las cosas van bien, vamos recuperando poco a poco nuestra normalidad. Pues un llamamiento a un poquito más de paciencia, que es verdad que cuesta y es verdad que estamos todos cansados, pero bueno, ya queda mucho menos, ya vamos poco a poco recuperando actividades, recuperando nuestra normalidad, así que bueno, vamos a ir poco a poco y siempre siendo muy prudentes y respetando las pautas que nos marca la autoridad sanitaria. Sí, efectivamente, lo veníamos diciendo meses anteriores, pero bueno, cada vez está más cerca el final del túnel. Como decíamos, a nivel política municipal, comenzábamos, yo lo sitúo a partir del 15 de septiembre, si me permites, en ese pleno extraordinario que aprobaba todo este proyecto en Luchana, el proyecto de recuperación de Sefanitro y de Rontealde. Pues mira, son plenos para mí muy emocionantes. Yo te lo compararía con el que vivimos en Burcheña, cuando se aprobó el calero. Esa emoción de los vecinos y vecinas cuando ven que por fin su proyecto llega al pleno y se aprueba, ¿no? Yo creo que eso es todo el esfuerzo, todas las horas de trabajo, pues vale la pena de lejos viendo eso, ¿no? Y además en Burcheña dentro de muy poco vamos a tener ya, a finales de este año, principios del que viene, empezaremos a ver las excavadoras, que eso también nos hace ver cómo Calero efectivamente sigue adelante. Son proyectos largos, pero aquí han empezado un camino que no tiene marcha atrás. Y en el caso de Sefanitro, pues sin duda, a mí me parece que fue un día muy importante. No, diría que no solo para Luchana, que por supuesto, sino yo diría que para todo el Baracaldo. Como sabes, Yolanda, estamos en el proceso de la segunda gran transformación social y urbana de Baracaldo, un Baracaldo que vive, empieza en verde, con un concepto muy distinto al que se ha vivido en el pasado, ¿no? Yo, fíjate, recordaba que yo creo que fue la primera reunión que tuve como alcaldesa, fue precisamente por el tema de Sefanitro. ¿Recuerdas que cuando hablábamos de ese proyecto teníamos a los cooperativistas con su proyecto ahí empantanado, esas casas no acababan de salir adelante? Bueno, había un enrocamiento y un problema personal de familias jóvenes que querían montar su proyecto de vida y estaban un poco ahí en terreno de nadie, ¿no? Entonces las primeras reuniones se hicieron precisamente para desbloquear ese tema, para que los cooperativistas pudieran tener sus viviendas. De hecho, da gusto pasar por aquí y ver ya la gente viviendo hace tiempo, ya incluso vamos viendo que van naciendo niños y niñas en Luchana Berría, o sea que estupendo.
Y luego fue juntarnos con los propietarios de ese suelo, ¿no? Yo siempre he defendido, Yolanda, y me lo habrás oído muchas veces, que Luchana debe ser lo que las y los luchanatarras decidan. De modo que yo les pedí a los propietarios de ese suelo que escucharan el barrio, que se acercaran al barrio, que se reunieran con la gente que vive aquí y que les preguntara qué querían para su barrio, cómo veían ellos ese proyecto de Luchana Berria. Y que el proyecto que presentaran en el ayuntamiento ya trajera esas aportaciones de los propios vecinos y vecinas. Algo que aceptaron sin que la ley les obligara a ello, también hay que decirlo, porque la ley obliga a un proceso de participación cuando ya empieza la tramitación. Pero nosotros le pedimos uno previo, y así se hizo. Y si tú ves ese proceso inicial de participación, ves el que se produjo durante el desarrollo de la tramitación, de la modificación del plan general, las propuestas eran las mismas, Yolanda, porque la gente luchana siempre ha tenido muy claro lo que su barrio necesita. Y eso es lo que se presentó el otro día en el Pleno. Ese Luchana que las y los luchanatarras llevaban años pidiendo y solo nos pedían los responsables públicos que les escucháramos. Es verdad que ese cambio, esa segunda gran transformación, donde yo creo que hay que olvidarse de esos viejos proyectos faraónicos, de torres de cristal y de cemento y de hormigón, pasa a una urbanización más amable. Nosotros siempre hemos creído que los barrios tienen que crecer unidos entre sí, sin diferencias entre unos y otros, sin barrios de primera y de segunda como había en el pasado, y eso también está plasmado en el proyecto. De modo que cuando miras qué va a ser Luchana Berri, pues vas a ver que tiene muchísimas más zonas verdes. Vamos a tener un gran espacio verde de 72.000 metros cuadrados, con la recuperación del Monte Tuntún como una zona de esparcimiento. En cada desarrollo tiene que haber un nuevo pulmón verde para Baracaldo. Ese proyecto, por supuesto, va a tener el centro cívico con su piscina, con sus campos de fútbol exteriores, va a tener esos servicios que el barrio pedía, farmacias, supermercados, va a tener esa conexión importantísima con los demás barrios, tanto en la rotonda de Obispo Laechea, que va a comunicar con la zona de Baracaldo Centro, digamos, como esa avenida que comunicará para unirse con Baracaldo Centro por la zona donde está el Garbigune y hacia Arteaga-Beitia. Ahí había planteado un acceso en túnel. Y ya sabes que una obsesión, diría yo, de este equipo de gobierno es acabar con los túneles de Baracaldo. Entonces se ha modificado el proyecto para que la entrada y la unión entre esos barrios sea a través de una avenida abierta y segura, sobre todo para nosotras, para En cualquier caso, siempre va a ser un poco la frontera, el acceso a Rontegui para los vehículos. Bueno, eso está ahí, pero es verdad que la unión se va a hacer, al desaparecer el Garbigune, la unión se hace, vemos ahora cuando yo venía andando aquí, cuando venía a estar contigo, y veías ese paso por debajo del puente. Bueno, vaya cambio, de cuando pasamos por los túneles. Bueno, hemos mejorado mucho y vamos a mejorar muchísimo más. Y además, fíjate, tiene una conexión que me parece también muy importante, que es el antiguo cargadero de Sefanitro, el cargadero de mineral, no solo se recupera y se mantiene, sino que se va a convertir en un acceso peatonal hacia la ría y a esa enorme obra impresionante que vamos a tener de nuestro Parque Rivera, que va a ser otro tremendo pulmón verde al lado de la ría. De modo que, como ves, todo va en conexión. Estamos hablando de recuperar ese patrimonio industrial. Hay que recordar que también se van a recuperar los otros cargaderos, el muelle. Tenemos aquí muy cerquita también el Museo de la Industria, que ya está en los pabellones de la Arconera. Bueno, como te decía, yo creo que ha costado muchísimo, de verdad que no ha sido fácil. ¿Cuántos años? Bueno, yo ya no recuerdo, yo puedo hablar desde que yo llegué a la alcaldía. Para mí ha sido uno de los proyectos, ese junto con el de Burcheña, de los más difíciles de salir adelante. Yo el otro día hablaba con Yolanda Nuría, ¿no?, antes del pleno, y le decía cuántas horas de reunión, cuántas pensadas le hemos dado. Bueno, ha habido que conjugar los intereses de la gente con los intereses de los propietarios, porque para nosotros lo importante es que Luchana fuera lo que quería la gente que fuera. Y eso es lo que hemos conseguido, así que bueno, yo creo que ha sido una excelente noticia. Queda todavía mucho camino, es verdad que estos proyectos pasan un poco como con Calero, desde que el Pleno lo aprueba hasta que se ven las excavadoras, pues vemos, ¿no? El Pleno de Calero, si no recuerdo mal, fue en abril de 2015. Marzo-abril del 2015, fue el final de la legislatura pasada. Largos, sí. Son procesos largos, pero lo importante es que inician su camino y que luego ya pico pala, seguir trabajando hasta que eso sea una realidad.
¿Quiénes son los propietarios de los terrenos de Cefanitro? Pues son las partes inmobiliarias de la Caixa, que es el gran propietario, y de Kutxabank. Me imagino que eso, que tampoco habrán puesto demasiadas pegas a ejecutar una actuación pues que es la que querían los vecinos. Bueno, el proyecto ha cambiado, como se ha dado la vuelta como un calcetín, ¿eh? Es decir, es verdad que no tiene nada que ver, porque realmente es que el proyecto que estaba planificado en origen estaba muy alejado de lo que la gente de Luchana pedía y de lo que la gente necesitaba. Y bueno, cambiar los proyectos no son fáciles, ¿no? Es verdad que al final, con esfuerzo, con trabajo, pues ha conseguido llegar a un acuerdo, y es verdad que al final el resultado yo creo que es muy positivo. Bueno, y hay que reconocer que ayer también aprobamos, en el pleno del día 15, aprobamos también un convenio por el que los propietarios del suelo habían accedido a darnos al ayuntamiento 11,7 millones de euros para construir esos equipamientos y esos accesos que la ley no les obliga a poner. Y bueno, lo han hecho porque han escuchado el barrio y han entendido que era importante para la calidad de vida de las gentes que viven y que vivirán en Luchana que esas obras también se hicieran realidad. De modo que yo creo que ha sido algo complicado, y es verdad que durante todo el verano hemos estado trabajando para que se pudiera llevar al pleno. Y bueno, pues ahora a seguir trabajando, Yolanda. Ya te he escuchado 2 veces que ya tiene nombre, se llama Luchana Berri. Bueno, yo creo que las cosas son lo que la gente les llama, y Luchana es Luchana y es un proyecto nuevo. Pues lógicamente, no sé, yo creo que no sale a todos hablar de Luchana Berri, como hablamos de Desertu Berri en su momento, ¿no? Bueno, pues no sé cómo se acabará llamando, pero al final yo creo que hay que dejar que la gente sea la que decida cosas, y al final lo acabamos llamando de manera muy natural, nos sale casi, ¿no? Luchana Berri, pues es lo lógico, ¿no? Es ese nuevo Luchana que resurge de ruinas industriales que forman parte del pasado. Y yo creo que también tenemos que seguir creciendo, recordando lo que somos, recuperando nuestro patrimonio industrial, que yo creo que hay que estar orgullosos de ello, porque recordar lo que fuimos nos ayuda también a saber lo que queremos ser en el futuro. Zona verde de esparcimiento, Monte Tuntún, construcción de viviendas, vivienda privada y vivienda VPO, Eso, ¿no? Es, hay 700 viviendas de protección oficial planteadas. Yo creo que es una gran oportunidad para, como decía, no solo para Luchana, creo que para Baracaldo. Tanto la zona de desarrollo de Burcheña como de todo el entorno de la ría, ¿no? Toda la zona que nos queda de Luchana, supone también una oportunidad de rejuvenecer nuestra población, de que nuestra gente joven se nos quede en Baracaldo y de atraer gente joven de otras zonas. Normalmente los procesos de renovación y urbanística suelen funcionar para atraer nueva población, y eso nos viene bien, pero dentro de un concepto de un desarrollo de Baracaldo sostenible. Yo creo que esa sostenibilidad de la que hablamos todos permanentemente, cuando hablamos de los ODS, de la agenda urbana, de la agenda 2030, lo tenemos que de verdad interiorizar, y eso supone cambiar el modelo de ciudad. No podemos seguir construyendo barrios aislados entre sí, como nos ocurrió en el pasado, barrios que no tengan servicios, barrios con barreras arquitectónicas o con túneles para pasar de un sitio a otro. Tenemos que pensar en calidad de vida. Pensar en calidad de vida es pensar en urbanizaciones amables, con espacios de convivencia dentro del propio ámbito para que la gente viva bien, con espacios. Las zonas verdes son una prioridad y son una necesidad. Sí. El tener esos pequeños pulmones que se van haciendo a lo largo de la ciudad, bueno, pues todo suma a mejorar la calidad de vida, porque tenemos que pensar que estas decisiones que tomamos hoy están afectando a los baracaldeses y baracaldesas de dentro de 2 y 3 generaciones. Son decisiones importantes. Y ese es el concepto en el que tenemos que ver y pensar que se tiene que ir en bici o se tiene que ir andando de un barrio a otro. Por supuesto que también tendremos nuestro caos funcionando, sin ninguna duda, pero una ciudad construida para todos y para todas, tengamos la edad que tengamos. Proyecto inicial, en lo que, bueno, pues con la aprobación política correspondiente, recta final de la otra actuación urbanística, que es la de Urban Galindo, que también comentabas que pasó al pleno extraordinario del día 15. Tuvimos que renovar el convenio con Bilbao Ría 2000, que como sabes, como todo el mundo sabe, es la institución en la que participamos todas las instituciones. Además, yo creo que Bilbao Ría 2000 es un gran ejemplo de colaboración interinstitucional, porque ahí está el Gobierno de Madrid, el Gobierno vasco, la Diputación, ayuntamientos, bueno, es muy plural. Y yo creo que también es un ejemplo de cómo esas herramientas y trabajando juntos podemos regenerar zonas que habían quedado tremendamente degradadas. Y tocaba renovar el convenio con Ría 2000,
en un momento en el que Baracaldo tiene proyectos muy ilusionantes a desarrollar con Bilbao Ría 2000. Te comentaba antes el Parque Ribera. Es un parque que sin duda va a ser una auténtica referencia. Estamos hablando de 92.000 metros cuadrados de zona verde. Abando Ibarra tiene 74. Digo para que nos hagamos un poco a veces idea. Y cuando uno ve el proyecto y ve que se trata de que Baracaldo toque por fin el agua, que lleguemos a ganar esa ría, la que de momento solo miramos pero no nos metemos en ella. Con una zona también de gradas verdes, donde podemos disfrutar de espectáculos al borde de ría, con equipamientos para recuperar las actividades acuáticas en nuestra ría. Tenemos mucha gente con ganas, además ahora el remo está de moda. Qué ganas de verlo. Y hay que recuperar, ¿no? Yo el otro día ya le dije a la alcaldesa de Santurtzi, con tu Sainchane, que llega Baracaldo. Eso, a ver. Bueno. No, pero bueno, lo digo desde luego bueno, me alegro muchísimo. No, que tenemos que tener una trainera aquí. Pero Baracaldo aspira a tener su propia trainera, que perdió cuando se hizo todo ese desarrollo. Nuestro club de remo desapareció porque, bueno, se vieron muy alejados de la ría. Bueno, vamos a recuperarla. Es un proyecto que también tiene que ver con ese aprovechar nuestro entorno natural, y va a ser un espacio, yo creo, que referente para todo el territorio. Disfrutar de una enorme playa verde a borde de ría, en una zona desde luego maravillosa como es todo el entorno de la ría en Baracaldo, yo creo que es un proyecto que desde luego genera muchísima ilusión, y por supuesto son proyectos que trascienden al barrio y que trascienden, yo diría en este caso, incluso a Baracaldo. Me parece que es un proyecto a nivel comarcal, que además vamos a tener ese Bidegorri por la ría que nos va a acercar con ese puente, que van a poder venir la gente de la margen derecha, de Bilbo, de la margen izquierda, o sea, seguro que va a tener muchísima aceptación. Y otro proyecto también muy importante, que es el de Pormecheta. Mira, ese es otro de los proyectos que no ha sido fácil encontrarle la solución. Cuando se hizo la plaza Pormecheta, se pensó que esa plaza iba a servir para unir el Baracaldo más antiguo con Desertuberri, con el nuevo desarrollo. Porque es verdad que teníamos ahí las vías, hacían un poco de trinchera. Pero lo cierto es que no se consiguió ese efecto y que esa plaza no ha funcionado nunca. Es una plaza en la que la gente no pasamos. Yo creo que tenía un modelo constructivo con muchos problemas. Las mujeres no nos sentíamos seguras, no nos sentimos seguras cuando pasamos por esa plaza, con esas enormes columnas donde no sabes si hay alguien detrás. Sí, mira, ahí se ve. Sí, como recordamos eso, es que arquitectónicamente pues sería muy interesante, pero la efectividad es muy limitada. La zona Ni de siquiera arriba sirve para congregar a la gente, vamos, no es un sitio de encuentro. No. Y luego la zona de arriba, donde vemos están esos techos de piedras enormes, lo cierto es que desde los pasos de arriba, desde luego me parecen comportamientos que desde luego hay que evitar, pero hay gente que salta sobre las piedras con el riesgo que eso supone, ¿no? De modo que también esa parte de seguridad había que corregir. Y luego son lonjas con unas, pues que había que pensar qué proyecto puede funcionar ahí. De modo que teníamos dos cuestiones a resolver. Una, el tema de la propia estructura de la plaza. Nosotros tuvimos una visita con los arquitectos que diseñaron esa plaza, una plaza que por cierto ha ganado premios internacionales y está expuesta en el MoMA de Nueva York. También Calatrava, y luego yo pasa en lo que Calatrava pasa. estaba pensando y dije, espero que esto no acabe como acabó el puente Calatrava con Iñaki Azcuna. Yo esa esperanza tenía y parece que desde luego hemos tenido muy buen feedback. Cuando vinieron los arquitectos, estuvimos allí, estuvieron los técnicos de Ría 2000, estuvieron también nuestros técnicos municipales, y les explicamos el punto de vista de las personas que usamos esa plaza. Y yo le decía, mira, monte lo que monte en esta lonja, ¿tú crees que si yo salgo a las 8 de la tarde me siento segura cuando salgo de aquí, de trabajar? Seguramente la respuesta es no. Fueron muy receptivos, de modo que ese proyecto ya se va a mejorar todo lo que es la zona, la seguridad. Esas columnas van a quedar integradas en la fachada para evitar esos recovecos que tanto preocupan. Y sobre todo, Yolanda, es un proyecto que va a tener vida. En la medida en que seamos capaces de que esta plaza cobre vida y por la plaza Pormecheta pase gente a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, lo convertiremos en ese nexo de unión que realmente queríamos. Resolvimos las barreras arquitectónicas cuando pusimos el ascensor y la pasarela de Renfe para comunicarlo sin la trinchera de las vías. Bueno, ahora tenemos que hacer que por esa plaza pase la gente y sea una conexión entre esas dos zonas de Baracaldo.
más ahora que vamos a tener por ahí el acceso al Parque Rivera, ¿no? Y yo siempre he pensado que con el dinero público uno tiene que ser muchísimo más exigente incluso de lo que es con el propio. Y cuando uno invierte en hacer un proyecto, tiene que saber para qué. No podemos construir aeropuertos sin aviones, para que nos entendamos todos, ¿no? A mí eso me parece un despropósito. De modo que por Mencheta va a ser el proyecto Urban Bici Lab, un proyecto que va a tener un vivero de empresas innovadoras, que, fíjate, cuando empezamos a hablar de ese proyecto, que fue pues cuando estábamos elaborando de manera participativa el programa electoral, cuando fuimos a las elecciones para ver qué necesidades tenía Baracaldo, ya había emprendedores y startups de Baracaldo que nos pedían un proyecto que sirviera para eso, para aunar esfuerzos de empresas que trabajan en ámbitos como el Smart City, la sostenibilidad energética, todos esos ámbitos que, fíjate, ahora los fondos europeos, en las ayudas, efectivamente, de modo que aquello que se pensó pues queda reforzado incluso con la situación actual que estamos viviendo, y es también una oportunidad para todas esas empresas. De modo que es un proyecto que ya tiene una actividad esperando a poder entrar en esos locales. Y también hay otra parte del proyecto que también me parece muy interesante, que tiene que ver con la gente joven. Antes hablamos de hacer una ciudad pensando en todos, ¿no? Bueno, pues se había detectado no solo que tenemos un importante bagaje en cuanto a música en Baracaldo, con bandas locales que han demostrado en este proyecto que estamos haciendo de Iricoso Ñuac, el talento que hay en nuestra zona y en Baracaldo, y necesitan también un espacio donde ofrecer conciertos, donde ensayar, donde formarse, pero también es verdad que hay un mercado que demanda empleo, gente que sepa, pues que tenga que ver con montajes de sonido, con iluminación, técnicos de sonido. Bueno, viendo eso también vamos a hacer ahí que conjugue, son también formaciones que tienen que ver mucho con la innovación que hay en torno a ese sector, y una parte va a estar también dedicado a esa innovación en el tema de la cultura. De modo que todo fluye y todo acaba teniendo un sentido y una conexión entre los proyectos, como te estoy comentando. En ese proyecto de ciudad, esa segunda gran transformación social y urbana tiene que ser realmente transformadora de nuestra ciudad. Y además yo creo que los baracaldeses y baracaldesas, con humildad, pero también tenemos que estar muy orgullosos de la ciudad que se está construyendo. Sí, ya veo que la actividad es urbanismo, con otro tipo de equipamientos también que permitan, o sea, transversal, lo que se llama en definitiva ahora, mirando un poco todas las áreas. Pero eso, sin olvidar, por ejemplo, me parece que la calle El Carmen, de esa zona también se va a reformar, o todavía queda alguna actuación. Hace poco, fíjate el cambio que hicimos, en ese ejemplo que decía, ¿no? Si construyes la zona del Carmen, queda un callejón detrás de las casas que realmente está muy poco accesible, con un acceso a los portales, con unas escaleras, en una zona en la que vive gente mayor. Bueno, en esas, desde luego, se ha mejorado muchísimo, todo ese entorno también, desde luego, completando ya la zona de la Torre por Mencheta, bueno, pues se va a quedar muchísimo más amable, todo terminado, y sobre todo que va a ser, pues lo que decíamos, un Baracaldo sin trincheras, que los barrios nos vayamos uniendo y que uno, cuando salga de un barrio y entre en otro, no note la diferencia. Pues es que en Baracaldo lo de dónde tenemos las mugas entre barrios siempre ha sido discutible. Bueno, pues ahora yo creo que va a tener que ser todavía más discutible, porque no vamos a percibir la diferencia. Eso que se lo digan a los de Zuazo y Artiagabeitia. O a los de Llano y Luchana, bueno, en fin, o Bagaches y San Vicente. No vamos a entrar en guerra de guerrillas. Yo en esa guerra no voy a entrar. Eso, cada uno vemos nuestro barrio como nos parece. Bueno, pues esto para los vecinos también de Urban Galindo, para los vecinos de la zona también más antigua, que también ven que se va a modernizar su barrio, pero por ejemplo tampoco nos podemos olvidar de los vecinos de Cruces, que hemos hablado en este mismo espacio, de las obras de adecuación de la plaza de Cruces. ¿Han comenzado ya? Han comenzado ya. Bueno, lo primero, pedir disculpas por las molestias que generan las obras, pero esto es como en casa, para que nos quede la cocina bonita hay que hacer la obra, y en las obras intentamos minimizar las molestias, pero son a veces inevitables. Las plazas de nuestros barrios son las plazas de los pueblos, cada barrio tiene su plaza donde se junta la gente, y eso es maravilloso, porque eso es una forma de construir ciudad y de construir barrio. Y la plaza de Cruces, cuando hicieron la gran obra, es verdad que la gente del barrio te decía, nos han separado. La unión entre la zona del hospital,
con la zona de Vistalegre es como... No era amable, tenía esas pasarelas que los de cruce saben muy bien, los de Gurutzeta, por qué pasarela hay que pasar, pero tú cuando ibas decías, ¿cuál es el camino?, ¿no? No era muy cómoda. Y es verdad que había, bueno, pues al final no ha acabado tampoco de funcionar y de servir para unir esas dos partes de cruces. Por lo tanto, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para conseguir ese espacio de convivencia. Unas plazas que, como siempre, intentamos sean intergeneracionales. Tiene que haber que los chiquis tengan sus espacios con sus columpios cubiertos donde poder disfrutar, pero también nuestros mayores van a tener su zona con sus aparatos de ejercicio al aire libre para tener una vida saludable. Una plaza donde se va a poder estar. Yo creo que la confortabilidad, la comodidad que vamos a tener en esa plaza va a ser muchísimo mayor, desaparecen esas pasarelas para que la unión sea de una manera mucho más suave, más continuada. Bueno, pues son proyectos que yo creo que siempre lo importante es escuchar lo que en cada barrio te comentan, ver cuáles son las necesidades, te vas con el cuaderno con los deberes para el despacho, te juntas con el personal técnico y dices, bueno, vamos a pensar cómo podemos dar respuesta a esta petición que nos han hecho. Y este proyecto, bueno, pues recoge esas demandas que nos han ido trasladando, la gente de Gurutzeta de diferentes edades. Yo creo que va a ser un proyecto, desde luego, positivo. Y iremos siguiendo la obra. Plazo de tiempo, estábamos viendo las imágenes con todo el vallado ya, pues, que marca el inicio de las obras. Yo las obras, ya sabes que las obras de calle siempre soy muy prudente con el final de obra. Pero me van a preguntar los vecinos, ¿y para cuándo? Ellos ya lo saben, tienen ahí carteles indicativos y además se les irá diciendo. Pero hay que ir poco a poco ir viendo. La verdad que no es una obra demasiado compleja, ¿no? Así como hablábamos de proyectos antes de Luchanaberri o de Serralta o de Sefanitro. Esto es una obra mucho más sencilla, digamos, ¿no? Pero desde luego es una obra de calado, ¿eh? De calado. Y es verdad que actuar en una plaza en la que pasa tanta gente, donde hay tanta circulación, bueno, no siempre es fácil. Vale, pero bueno, ya saben los vecinos seguramente conocen que es para... Están con ganas, además yo sé que están vigilando la obra, a ver cómo va, ¿eh? Me parece muy bien que lo hagan además. Es un entretenimiento también, ¿eh? Yo creo que es una ilusión, a la gente nos gusta que en nuestro barrio pasen cosas y se hagan mejoras y pensar en cómo va a quedar, y yo creo que eso es sentirlo como propio, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque realmente eso es de las personas que viven allí y de los que nos dejarán pasar a disfrutarlo también. Alcaldesa, en este espacio también siempre nos gusta hablar de los accesos mecánicos. Eguzkiaguirre se da ya por finalizado. Sí. Y van a continuar. Hacemos un pequeño repaso. Bueno, tenemos muchos proyectos muy importantes. En ese concepto de ciudad para todos y para todas, la accesibilidad para nosotros es una constante. Yo diría que casi una obsesión. Yo creo que todos tenemos gente cerca donde sabemos cómo a veces unos accesos mecánicos te permiten ir de un sitio a otro que de otra manera no podrías ir, y cómo comunican también los barrios de otra manera. Fíjate que en los últimos 7 años hemos invertido más de 8 millones de euros en accesos mecánicos. Y esto me parece que es muy necesario en una ciudad como la nuestra, donde más del 23% de las personas que vivimos en Baracaldo tienen más de 65 años. Es verdad que los accesos mecánicos no son solo para la gente mayor, porque también las familias que tienen niños y niñas y van con coches de bebés las necesitan, o cualquiera que podamos tener en un momento dado problemas de movilidad. Pero la gente mayor lo vive especialmente. Cuando se hicieron las rampas mecánicas del ambulatorio de Rontegui, y la gente te contaba que para ir al ambulatorio tenían que coordinar la hora del médico con la hora del centro comercial que tienen abajo para aprovechar el ascensor y evitarse un tramo de cuesta, yo creo que eso nos hace idea de lo que suponen el cambio de vida cuando tienes esos accesos. El otro día hablabas de Eguzkiaguirre, ahora se acaban de terminar esos accesos. Eguzkiaguirre es una de las calles con una pendiente más larga y más pronunciada. Significa que hay gente que podía vivir en la zona de Zozo-Artagabitia que no podía subir a Gernika-Coarbola. Está muy cerca, pero a veces esa cuesta es una barrera infranqueable. Son obras que nos cambian la vida y que desde luego vale la pena. Siempre además intentamos ver esos puntos que son con mayores dificultades. También aprovechamos a mirar donde haya, por ejemplo, centros de salud. Hablaba antes del de Rontegui, pero también te puedo hablar lo mismo de los ascensores que se están haciendo en el ambulatorio de La Paz, que también estamos ahora con ese proyecto. Estamos también con el proyecto de los ascensores de Chachu, que ya sabes que uno está arriba en la Plaza del Ojo, en San Luis,
y ves abajo esos jardines fantásticos y dices, pero ¿cómo bajamos esas escaleras? Son unas escaleras tremendas para subir. ¿Qué más proyectos tenemos? Vamos a cambiar las escaleras chinas famosas de Arteaga-Goico. Sí, alcaldesa, lo tenía pendiente ahí. Bueno, a mí eso, yo la verdad que siento, o sea, a mí como alcaldesa no sé si es un poquito de vergüenza o de rabia o no sé, de frustración, cuando sabes, y así consta en las actas de pleno, que a alguien alguna vez le pareció una buena idea colocar unas escaleras que se estropean con la humedad porque estaban hospedadas para interior, y eso ocurrió, así lo explicaron quienes entonces eran responsables políticos en el pleno, y además que solo hay una empresa que hace las piezas. Que está en China. Que está en China, y hace las piezas cuando quiere, como no tiene competidor, pues lógicamente estás vendido a esa empresa. Yo creo que nadie nos compraríamos un coche, por ejemplo, en esas condiciones. Bueno, pero aquello ocurrió. Fíjate si hemos dado vueltas, que hasta hemos pedido a nuestros técnicos que vayan por todas las empresas que hay en la zona de Mondragón, a ver si conseguíamos que alguien hiciera esas piezas para no tener que esperar. No ha habido manera, Yolanda. Entonces la única solución es cambiar esos elementos. No podemos tener unas escaleras mecánicas que están estropeadas un día sí y otro también. Entonces se van a cambiar. Vamos, las siguientes que cambiaremos van a ser también las de la Inmaculada, que les pasa lo mismo, son del mismo tipo. Y luego hemos encargado un proyecto que nos plantearon los propios vecinos y vecinas de Róntegui. Nos plantearon, claro, es verdad que el barrio de Róntegui es un barrio que está muy en cuesta, lógicamente, ¿no? Entonces hicimos los accesos mecánicos, las rampas en la zona del ambulatorio. Esos que llegan hasta el ambulatorio nuevo de Róntegui. Pero nos pedían también por la zona de la calle Vizcaya, Nafarroa, por ahí, para tener un poco las dos zonas del barrio mejor conectadas con la parte baja de Arrandi. Los técnicos lo vieron con buenos ojos, la propuesta de los vecinos y vecinas, se pusieron a trabajar con ello y están encargando el proyecto para ver cuál es la solución técnica. La solución técnica, pues bueno, al final te dicen el punto tiene que ser aquí, son este tipo de accesos, bueno, eso es lo que nos van a decir. Y eso todavía no sé cuál será la solución, se está haciendo el proyecto. Yo creo que estas obras de accesibilidad son, como te decía, muy importantes y que hay que tenerlas en cuenta, porque si queremos de verdad ganar en calidad de vida, tenemos que pensar en que tengamos la edad que tengamos la movilidad que tengamos, podemos vivir de manera cómoda en Baracaldo y desplazarnos de un barrio a otro sin tener ningún tipo de problemas. Como comentamos, especialmente, no solamente, pero sí de forma prioritaria, dirigido al colectivo de los mayores. Pero también, como decíamos, este mes de septiembre ha comenzado con fuerza, y hablo ahora de las mujeres víctimas de violencia de género con esta experiencia pionera en Baracaldo, que es la de los perros guía. Pues me parece una propuesta, el otro día me decía un compañero tuyo en la entrevista, oye, si era tan evidente como nadie lo pensó. Bueno, pues quizás tuvo que venir una mujer que es referente en la lucha contra la violencia contra las mujeres, que ha dedicado y dedica todavía su vida precisamente a eso, que es Blanca Estrella, como una amiga nuestra y presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Baracaldesa. Baracaldesa, además, pues, y buena amiga mía. Yo tuve la suerte de trabajar en la asociación en mi vida profesional como procuradora, y creo que Blanca Estrella es de las personas de las que más he aprendido en mi vida. Y yo no tengo manera de agradecerle lo que he aprendido al lado de esa mujer. Su entrega y su espíritu de lucha es admirable, y además yo siempre lo digo, es que ser feminista ahora es fácil. Yo digo, soy alcaldesa y soy feminista, y nos parece normal, ¿no? Hasta se espera que así sea. ¿Cómo puede ser de otra manera? Pero Blanca fue feminista en la época de Franco. Luchó contra la violencia machista en la época franquista, y eso sí que tiene un mérito tremendo. Bueno, pues esta mujer, como decía, viene un día y me cuenta que ella tiene un proyecto que le anda dando vueltas, que le parece una idea interesante, que saca de su propia experiencia, de sus vivencias, tanto de ella como de mujeres a las que ha conocido, y nos dice que por qué no ponemos un perro que acompañe y ayude a las mujeres que han sufrido la violencia machista. Es verdad que había algunos otros proyectos, pero no es lo que buscábamos. En algunos casos se busca el perro como elemento de defensa, pero no era la idea, porque yo comparto con ella que cuando una mujer ha sufrido la violencia machista, que es algo muy duro y es algo tremendo, la agresividad no es algo que le vaya a ayudar. Yo creo que había que enfocarlo de otra manera, y eso es lo que hemos hecho. Después de darle muchas vueltas, se ha conseguido montar este proyecto piloto, que lo que trata es de resolver algo que Blanca explicaba muy bien, y es cuando una mujer va por la calle
incluso aunque tenga un orden de alejamiento. Tú vas por la calle mirando hacia atrás a ver si tu agresor te está siguiendo, ese miedo. O cuando está en casa y cierran las puertas, muchas te cuentan, ¿no?, que cuando oyen en la escalera pisadas es como no duermes, estás en guardia de, será él, vendrá. Y esa sensación a veces hace que la mujer viva con miedo, que no se atreva a salir a la calle. El perro da esa seguridad. Si se establece un vínculo entre el animal y la mujer, el perro va a ladrar si alguien se acerca. Los perros por instinto tienden a proteger a los suyos y eso es lo que intenta ese programa. Pero luego tiene otra parte muy importante, que es la emocional. Cuando una mujer ha sufrido algo tan terrible como la violencia machista, emocionalmente queda muy afectada. Y el cariño que aporta un perro, ese acompañamiento, ese me siento responsable del perro, le tengo que cuidar y él a la vez me cuida. A veces hasta sirve para establecer nuevas relaciones sociales, que también a veces es difícil en una situación así. De modo que, como ves, es un proyecto que tiene todas las ventajas. Es un proyecto que ha sido complicado de organizar, porque la administración, tú sabes que hacer cosas pioneras siempre es un poquito difícil, pero valía la pena complicarse la vida cuando el objetivo era tan interesante como este. Y lo que se ha hecho es primero una selección previa de las mujeres por parte de nuestro personal municipal. Ya sabes que nosotros tenemos un servicio donde la atendemos a cualquier mujer que se pueda ver en esta situación. Después hay un equipo de psicólogas que trabajan con esas mujeres para hacerles un seguimiento durante todo el año que dura este programa. Y aparece un equipo de adiestradoras, que además, yo creo que el otro día tu compañera Arantxa tuvo la oportunidad de conocerlas, sí. Ya están emocionadas y han hecho un trabajo fenomenal y buscan el perro que mejor se adapte a la realidad de cada mujer, a su casa, a su familia, a su propio carácter, buscan que haya una complicidad y una conexión importante emocional entre la mujer y el perro. Y luego, hace un trabajo de seguimiento y acompañamiento durante todo este año para conseguir la recuperación. Yo creo que es un proyecto, desde luego, que da todo ventajas. Yo creo que sí, y me parece muy positivo. Y es verdad, Yolanda, lo hemos comentado muchas veces, yo creo que nos tenemos que volcar en la prevención, tenemos que evitar que ocurra eso. No podemos consentir y normalizar que las mujeres sigamos siendo agredidas solo por el hecho de ser mujeres. No podemos decir, esto pasa, no. Hay que luchar contra ello y hay que poner en marcha todas las medidas de prevención, y de hecho lo estamos haciendo, y trabajar con la gente joven, intentar cambiar esa forma de entender las relaciones dentro del ámbito familiar o en las relaciones de pareja. Pero, por desgracia, la violencia sigue ocurriendo. Y mientras eso ocurra, yo creo que tenemos obligación de poner todas las herramientas que seamos capaces de imaginar y que creamos que puedan funcionar para acompañar y ayudar a las mujeres que, desgraciadamente, han sufrido la violencia. Estamos convencidos de que esta experiencia piloto va a ser un éxito, sobre todo por esa terapia emocional hacia la mujer, porque el cariño que te da una mascota y que al final tú también le das, nadie se lo puede imaginar que no tenga una mascota. Mira, yo todos los años que estuve trabajando con la asociación, pues he visto a muchas mujeres que además te impacta sus casos. Las heridas físicas pueden ser muy duras y muy difíciles de curar, pero no podemos olvidar las heridas emocionales. Que son peores. A veces la violencia psicológica y la herida emocional cuesta incluso a veces más de recuperarte que de las heridas físicas. El dolor que sientes cuando te ataca la persona a la que quieres y la persona en la que en teoría tú confiabas es terrible. Esa situación de miedo, de angustia, de impotencia, es una situación muy difícil de vivir y que yo creo que, aunque digamos, me pongo en tu lugar, yo creo que es imposible, Yolanda. Es un dolor tan especial y una situación de angustia tan dura que hay que intentar ver todo lo que se surja en nuestras manos de poder intentar apoyar. Hay que intentarlo, vale la pena hacer todo ese esfuerzo. Y es verdad que ese vínculo emocional que se produce con un perro, ese cariño que la mujer en un momento dado recibe cuando a la vez ella está queriendo y cuidando a su perro, pues es una terapia maravillosa, sin ninguna duda. Efectivamente, cualquier medida es positiva en este sentido, en el de atender, aparte de las preventivas, lógicamente, pero que bueno, que no podemos ahora dedicarle más tiempo porque pasa volando, y yo quiero hablar de esos presupuestos participativos en el apartado de barrios,
que ya se pueden empezar a presentar mañana mismo, ¿no? El 24. El 24, pasado desde mañana. El 24 hasta el 8. Bueno, pues lo que hemos comentado antes, hablábamos de barrios, ¿no? Como ves, todo gira en lo mismo. Es verdad que los presupuestos participativos, hay que recordar que también en Baracaldo se adaptaron a la situación de coronavirus, y aprovecho, Yolanda, para agradecer la participación de tantos vecinos y vecinas que nos hicieron propuestas para tratar de ayudar a las familias y a los sectores más afectados por el coronavirus a tratar de paliar las consecuencias de la pandemia. Pero reservamos una partida de 600.000 euros para que nuestros barrios, que en cada barrio la gente decidiera qué necesita en su barrio. Yo antes decía que Luchana tenía que ser, como va a ser, lo que las y los luchanatarras pedían. Bueno, pues lo mismo digo en cada barrio. Yo creo que nadie conoce su barrio mejor que quien vive en él. Y por tanto, en esta fase de presupuestos participativos se van a poder hacer propuestas para los barrios que queramos. En la primera parte podemos proponer, cualquiera, vivamos donde vivamos, podemos hacer propuestas. Pero eso sí, la votación para elegir las propuestas, solo cada uno podremos votar en nuestro barrio. Yo vivo en Bagacha, votaré en Bagacha. Tú vives en Luchana, votarás en Luchana. Facilidades hemos intentado poner todas las posibles. Votación, o sea, adelantándome al proceso, ¿será telemática? Se va a hacer de las dos maneras, vamos a ver. Nosotros intentamos recoger propuestas también físicos y telemáticos, intentando facilitar. Es verdad que cada vez nos vamos más al lado telemático, pero todavía el físico es posible. Vamos a recibir en casa nuestro formulario para poder votar, por supuesto que lo tenemos también en baracaldo.eus y en Baracaldo app. Tendremos buzones en todos nuestros barrios donde poder depositar nuestra propuesta, pero también lo podremos hacer a través de la web. Y aprovecho a decir que hemos puesto en marcha una herramienta que también es pionera a nivel europeo para facilitar el acceso de los vecinos y vecinas a los trámites digitales. Eso que a veces nos da tanto miedo porque es complicado. La exclusión digital ha aparecido también en la pandemia, porque hemos visto que nos hemos visto obligados a hacer trámites online y no siempre estamos preparados. Entonces, Udalechea nos ayuda, nos va contando los pasos que dar, y aprovecho a decirles que se animen. O sea, Udalechea lo que va a permitir es hacer todos estos trámites, por ejemplo, presentar mi propuesta de presupuestos participativos online, y me lo va a hacer fácil, ¿no? Pero muy fácil. De hecho, se han hecho unos focus groups donde se hizo, una de las partes del trabajo fue, por ejemplo, juntarse con gente de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes formaciones, personas mayores que no habían usado nunca un ordenador, y para ver un poco dónde nos entraban las dificultades o las inseguridades a veces, ¿no? De yo no entiendo lo que me están diciendo. Y eso ha servido para mejorar la aplicación, y hay una voz que nos va guiando. Mira aquí esta flecha, tienes que poner... Bueno, entonces de esa manera pues no queremos que nadie se quede atrás tampoco en el acceso a la administración electrónica, que es una realidad, y además yo creo que la pandemia lo ha impulsado de manera importante, y no queremos que ningún vecino o vecina se quede excluido, que todo el mundo que quiera utilizarlo lo pueda hacer. Y de hecho en Baracaldo somos pioneros en la administración digital, tenemos más de 300 trámites disponibles. Sin duda la atención física de personas seguirá siendo una necesidad y se va a seguir prestando. Pero bueno, todo suma. Y volviendo a los presupuestos participativos que me he ido, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de hacer esas propuestas de mejora para cada uno de nuestros barrios, bueno, los requisitos van a estar muy bien explicados, ningún proyecto tiene que superar los 48.000 euros para que haya un poco reparto entre todos. Se ha dividido en 12 barrios, cada uno podrá ver, yo en mi barrio, ¿qué quiero que necesito? Pues las propuestas pueden ser de cualquier tipo, pues de mejorar una zona de columpios, mejorar una zona de aparcamiento, mejorar una acera, bueno, cada uno lo que considere. Yo no puedo pedir, por ejemplo, una casa de cultura para mi barrio, ¿no? No, porque el presupuesto se iría. Se trata de que todo el mundo tengamos opción se trata de repartir entre todos lo que hay, y además que también los barrios más pequeños tengan también derecho a elegir sus obras, porque algunos nos decían que claro, con los presupuestos participativos ya hemos ido aprendiendo. En Baracaldo no se trabajaba la participación ciudadana y vamos aprendiendo poco a poco desde que empezamos en el año 2016 a ponerlo en marcha los primeros. Y claro, los barrios nos decían, si yo soy un barrio de pocos vecinos, pues claro, hay otro barrio que son muchos, se movilizan más y siempre ganan más votos que los míos. Pues, por ejemplo, la gente de Gorostiza o la gente castresana, claro, si en Rontegui, fíjate la gente que vive comparando con los míos. Bueno, no parecía muy justo. Entonces, hemos pensado que tenían razón y hemos intentado, bueno, pues que el reparto sea equitativo y que todos los barrios tengan reflejo en esos presupuestos participativos. Así que a participar. Comentabas 12 barrios, ¿no? Sí. Es en lo que se está dividido. Yo puedo pedir, por ejemplo, unos bancos para sentarme, una fuente... Eso es, cualquier cosa que tú creas
que puede mejorar la comodidad y la vida en tu barrio. Y que no esté incluido dentro de las actuaciones que ya tiene prevista el ayuntamiento. Si son cosas, o sea, las causas como hacemos siempre, se ponen unos requisitos de qué requisitos tienen que ser, pues lo que hemos dicho, ¿no? El máximo de dinero que tiene que costar, que tiene que ser de tu barrio, no puede ser general, y que no sean proyectos que ya estén planificados por parte del ayuntamiento. Todas esas propuestas las recoge nuestro personal municipal, las revisa, ve si son o no viables, si cumplen los requisitos, y si lo son, hace una valoración económica, una especie de medio proyecto, y entonces ya con eso pasamos a la siguiente fase, que será la de vamos a elegir entre tu barrio y estos 4 proyectos, vamos a votar y elegimos uno, ¿vale? Entonces eso se hará no sé cuándo, porque depende de cuánto trabajo suponga para el personal municipal ordenar todas las propuestas que llegan. Yo voy a aprovechar, si me permites, a dar las gracias a nuestro personal municipal, porque con los presupuestos participativos, que a mí me parece una herramienta, desde luego, más que necesaria, y yo diría que hasta obligada por parte de las responsables en las administraciones públicas, pero es verdad que suponen una carga de trabajo importante, porque en Baracaldo tenemos la suerte de ser muy participativos y además nos encanta cuando nos piden hablar de nuestro barrio, de nuestro pueblo, aquí no se calla nadie, Yolanda. Como tiene que ser. Afortunadamente. Entonces, bueno, pues esas propuestas hay que prepararlas, valorarlas y luego preparar todo para la siguiente fase, así que bueno, les viene una época de bastante trabajo, pero también es un trabajo bonito e ilusionante. Entonces les vamos a recordar que desde el próximo día 24 podrán presentar sus propuestas a los presupuestos participativos por barrios, lo pueden hacer a través del sistema nuevo que acaba de explicar la alcaldesa, Udalaechea, ¿no? Eso es. Que va a facilitar hacer los trámites y nos va a ayudar a conectarnos con internet. Baracaldo.eus, Baracaldo app, y si no, rellenando papelito y el buzón, que nos van a poner en el barrio. Bien, pues bueno, yo creo que la información en este sentido está completa. Un poquito de cultura, alcaldesa, porque tenemos un nuevo libro en Baracaldo que recoge Altos Hornos de Vizcaya, Ausencias, es el título, ¿no? Sí. Es un libro, a mí la verdad que me parece muy bonito, y yo el otro día en la presentación lo comentaba, cuando uno ve la portada del libro con el escudo de Altos Hornos, ya solo eso te despierta muchos sentimientos, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra historia. En mi caso, toda mi familia trabajaba en Altos Hornos, mis 2 aitites, mi aita, mis primos, hasta mi suegro, o sea, y yo creo que es el caso de la mayoría de las familias de Baracaldo. Ausencias es un libro hecho por 2 personas que no son de Baracaldo, pero casi. Sí. Uno es Javier Rodríguez, que ha sido director de Inguralde, de nuestra agencia de desarrollo local muchísimos años, por tanto conoce este pueblo francamente bien. Y el otro es Mario Montenegro, un hostelero que también llegó hace muchos años a Baracaldo y además es una persona Restaurante Montenegro de toda la vida. Está ofreciendo también mucha cultura, ¿no? Es una persona que se mueve mucho en el ámbito cultural. Y estos 2 locos maravillosos se unen para hacer ese libro, que es un texto que narra la historia y unas fotografías que reflejan esa historia. Una historia dura y triste, la historia del cierre de Altos Hornos, Yolanda. Y para la gente de Baracaldo, el cierre de Altos Hornos fue un caos, fue un shock total, ¿no? Yo me acuerdo de las conversaciones en casa, ¿no? De Aita con sus sobrinos, de qué va a pasar, la incertidumbre. ¿Te acuerdas de la marcha de hierro que veíamos en la tele? Allí estuvimos. ¿Y qué pasará después, no? Todos decíamos, y luego a la vuelta de Madrid, ¿qué? Bueno, pues que Altos Hornos cerró. Sí. Nuestra vida giraba en torno a esas grandes chimeneas y aquello desapareció. Pero lo cierto es que supimos salir adelante. Lo cierto es que con ese carácter fuerte, trabajador, solidario que tenemos la gente de Baracaldo, ese carácter forjado en aquel hierro de Altos Hornos, pues nos dimos la mano, apretamos los dientes y salimos adelante. Y hoy tenemos un Baracaldo que antes comentábamos, que no tiene nada que ver. Ese Baracaldo gris, es un Baracaldo verde, es un Baracaldo moderno, un Baracaldo con futuro, pero yo creo que es bueno que siempre miremos sabiendo lo que somos. Tenemos que mirar orgullosos ese pasado, porque esas personas que trabajaron en esa fábrica y esas imágenes que aparecen en el libro Ausencias son nuestros aitites, son nuestros aitas, son esas personas que han forjado nuestro propio carácter, el carácter baracaldés, del que yo creo que ese espíritu de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de solidaridad, no se nos tiene que olvidar nunca. Y a mí me parece una gozada ese libro que esté en casa y que mis hijos y mis nietos y nietas, si algún día los tengo, pues que lo puedan leer, que conozcan su historia. Al final es la historia de nuestras propias familias. Además les ponemos nombre y apellido. Claro. Mira,
Este es Pedro, y que sitios vivía donde ahí. trabajábamos, o sea, el sitio donde trabajaban, que sepan que esa es la fábrica de Ansio donde trabajaba su Aitite, y estas son las oficinas donde trabajaba todo Aitite. Que sepan un poco aquí, que en el BEC estaban esas bobinas de Ansio, que claro, para mí son el recuerdo de mi infancia, ¿no? Yo pasaba por ahí, el tren de laminación de Ansio, ¿no? Qué cambio, ¿no? Ahora claro, mis hijos lo ven y tienen otra imagen, ¿no? Ellos ya están viendo BEC, pero es importante que sepan que el BEC nace de esas ruinas de Altos Hornos y que ese trabajo de esos hombres y esas mujeres, que fue un trabajo durísimo, pues ha servido para crear el Baracaldo que hoy tenemos y darnos la calidad de vida que hoy tenemos. Siempre nos gusta emitir los reportajes que tenemos hechos de la Marcha de Hierro, de lo que era Altos Hornos de Vizcaya, que nos dio tiempo a grabar lo que era Ansio. Ahora tenemos el CEDEMI, el BIC Ezkerraldea. Que es un gran ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, BIC, precisamente es de aquellas ruinas de Altos Hornos, que ahí se presentó el libro, precisamente, pues en ese viejo edificio Igner, pues tenemos hoy un centro de empresas innovadoras. Yo creo que el edificio Igner refleja precisamente esa transformación de Baracaldo como nadie. Es verdad que el edificio se ha recuperado de una manera fantástica. Yo creo que es una delicia de espacio, es un orgullo tener en Baracaldo instalaciones como esas y reflejan esa transformación de Baracaldo. Siguiendo con cultura, lo comentábamos a lo largo también de la entrevista, el tema de los jóvenes, el tema de la música, Iriko Soinuak, una nueva edición que ha finalizado, que será ya en el Teatro Baracaldo, ¿verdad? Las pues actuaciones. Este sábado, a ver que no te diga mal, el sábado tenemos la final y, bueno, ya sabes que a nosotros ese tipo de espectáculos, Iriko Soinuak siempre se ha celebrado en la calle, tenemos que adaptar a la pandemia y, bueno, yo creo que está bien que a pesar de la pandemia, Iriko Soinuak sigue funcionando y ha conseguido ponerse en marcha. Y la final se va a hacer en el Baracaldo Antxokia, será este sábado y vamos a poder disfrutar de las bandas. La verdad que se va a llenar hasta el aforo permitido, ¿no? Porque además es verdad que ha despertado muchísima expectación. Tenemos la suerte de tener muchísima gente en Baracaldo que hace música y buena música. Y luego además tenemos en octubre que el mejor artista baracaldés podrá cantar y actuar junto al Drogas en el Vizcaya Arena, que también será un concierto desde luego muy esperado. Hay que dar una oportunidad también a la gente joven. La verdad que es una gozada ver cómo hemos tenido también este verano un programa de conciertos en los barrios de Baracaldo. Hemos tenido bandas que han actuado en todos nuestros barrios. Eso sirve para que las bandas locales tengan la oportunidad de mostrar lo que hacen y que la gente lo podamos disfrutar. Y la verdad que ha funcionado genial, que la gente, con todas las medidas de seguridad, porque la verdad que se ha cuidado mucho y se ha hecho con absolutamente toda la seguridad, de aforos, mascarillas, distancias y demás. Pero disfrutar de un concierto en la plaza de tu barrio siempre es una gozada, ¿no? A los comerciantes y hosteleros también les viene muy bien, Yolanda, que también están pasándolo mal. Y bueno, pues yo creo que hay que intentar también pensar en un Baracaldo que tiene que tener ese espíritu joven, que la gente joven sepa que en Baracaldo es un sitio estupendo para vivir, para trabajar y para disfrutar de la cultura. Efectivamente. El concierto de este fin de semana, de este sábado, es gratuito, entrada gratuita. Sí. El de octubre me parece que serán 5 euros, pero destinados al Banco de Alimentos, ¿puede ser? Son 3 euros más gastos y es un precio simbólico que está dedicado a gente que yo creo que se merece un reconocimiento inmenso, que es esas personas que en los días más duros de la pandemia se volcaron para ayudar a quien más lo necesitaba. Me refiero a los bancos de alimento, Hay una esperanza para ti y Nuestra Señora del Carmen, y me refiero también a Veraca, una asociación de Rontegui, gente que, yo creo que Baracaldo tiene la obligación de agradecer a esa gente que, venciendo sus miedos, sus preocupaciones que en ese momento teníamos todos, como te digo, en los días más duros del confinamiento, tienen un paso adelante para ayudar a quien lo necesitaba. Yo de esas conversaciones y de esos encuentros que tuve durante esos días con ellos, creo que no lo olvidaré nunca. Ver cómo estaban en casa trabajando y haciendo mascarillas cuando no había, o cuando estaban organizando los pedidos de comidas para poder ayudar a esas familias que de la noche a la mañana se quedaron sin nada. Esa generosidad, esa solidaridad baracaldesa que antes comentaba, es que forma parte de nuestro carácter, de nuestro ADN. Bueno, pues también yo creo que Baracaldo tiene que decirles eskerrik asko.
y además la cultura, la solidaridad pueden ir de la mano perfectamente. Sería un ejemplo de ello. Este apartado cultural también nos lleva al Festival de Fotografía de Mujeres. Pues bueno, hablábamos de feminismo, pues bueno, Sí, también hay que ejercerlo en todos los ámbitos de la vida, porque es verdad que todavía seguimos siendo invisibles, Yolanda, en muchísimos ámbitos, y el de la cultura también ocurre. Este festival de Bafés, que también es pionero, y yo creo que es un orgullo para Baracaldo que así sea. Pero pionero, pero lleva unas cuantas ediciones sí, ya aquí, ¿no? Pero nació de un chico, pero baracaldés, y que nos planteó, oye, ¿por qué no hubo un festival de fotógrafas? Parece que la fotografía solo aparecían los nombres de los autores, pero esas mujeres que hacen fotografía estaban invisibilizadas. Y se puso en marcha, así nació Bafest, que es una gozada, porque viendo las distintas ediciones ves cómo ha servido para que haya autoras que se han consolidado, que ha sido a veces su plataforma de lanzamiento. Ves también muy bonito las sinergias que se han tejido entre ellas, las relaciones que se han hecho. Las mujeres tenemos que tender redes y lo hacemos siempre para podernos ayudar a superar esas dificultades y esos techos de cristal que a veces nos quieren imponer. Y este año, además, Bafest tiene una edición muy especial porque nos abrimos al resto del Estado. Hasta ahora había sido un festival que se hacía de fotógrafas vascas. Y este año pensamos que teníamos que dar un paso más y mostrar también al resto del Estado qué era nuestro festival e invitar a participar. Y yo me acuerdo, Yolanda, que cuando fuimos a Madrid a presentarlo, a veces uno no se da cuenta de las cosas que tiene en casa hasta que otro ves la reacción de los demás cuando las muestras, ¿no? Y no es nuestro caso porque nosotros estábamos convencidos de ese festival, pero la aceptación que tuvo entre la gente que vino a aquel encuentro que se organizó en la sede de Gobierno vasco para conocer el festival y ver la acogida que tuvo en Madrid, desde luego fue un espaldarazo fantástico, ¿no? Y uno vino, pues vienes muy contenta, ¿no? El otro día tuvimos la suerte de contar con la presencia de la Selburu, de Beatriz Artolazábal, que siempre nos acompaña, siempre que es posible, y fue una gozada también disfrutar de la exposición que tenemos ahora con las propias artistas que nos lo iban explicando. Y, ahí vemos imágenes, eso es. Y mira, ese es el día que vino Beatriz. Y bueno, pues nada, esperando a que el jurado decida quién es la mejor artista vasca y la mejor artista estatal, que disfrutaremos de su arte. Y bueno, pues yo creo que son lo que decíamos antes, ¿no? Nos permite además disfrutarlo en la calle, ahí estamos viendo en el Paseo de los Fueros. Esa fue una sorpresa. En Baracaldo no habíamos hecho nunca una exposición así en la calle y la verdad que me parece muy interesante porque también es una forma de acercar el arte a todo el mundo. El que vayas pasando, eso es el Paseo de los Fueros, pero ha habido obras en el Paseo del Regato, por ejemplo, en el Bidegorri, ¿no? Disfrutar del arte en la calle y hacerlo accesible a todo el mundo, a mí me parece que también es una idea fantástica. Es una conexión entre el artista y la ciudadanía que es muy interesante y bueno, pues al final a mí me parece un orgullo que Baracaldo sea un escaparate para las mujeres que hacen arte, en este caso que hacen fotografía, y que acabemos con esa invisibilidad que todavía en muchas facetas nos quieren imponer. Y vamos, y como mujer, como ciudadana, me da igual quién gane, cualquiera de ellas se merecerá el premio. Para ella, para la ganadora, será un espaldarazo, como bien comentabas, pero el que sepan que tienen un concurso especialmente dedicado a ellas, bueno, ya me parece pues con ganas de participar. Y además es curioso porque a lo largo de estas ediciones ves cómo cada una de estas artistas te cuenta una historia, te cuenta su punto de vista sobre algún tema. Y es verdad que esa invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia ha hecho que nos perdamos el punto de vista y la forma de ver la vida de una parte importantísima de la sociedad que somos las mujeres. Solo hemos visto la vida a través de cómo lo veían los hombres. Bueno, eso pretende ser Bafest también, contar la vida, diferentes ámbitos de nuestra vida desde el punto de vista de una mujer, porque eso es lo que necesitamos. Si somos capaces de aportar toda esa pluralidad de verdad en la sociedad, tendremos una sociedad muchísimo mejor. Pues ya en la última parte del programa y dentro de este apartado cultural, yo quiero que la alcaldesa y todos los espectadores vean unas imágenes que ahora nuestros compañeros van a poner ahí en pantalla.
¿Sorprendida, alcaldesa? Sí. Santágueda. Sí. Es la película baracaldesa de los hermanos Azcona, de Baracaldo. Es la película El mayorazgo de Basterreche, de 1928. Una película costumbrista, como se puede ver, un caserío, con una historia de amor, también con malos y buenos, como en las películas actuales. Y una película muda, de aquella época, claro. El miserable que acecha la felicidad de los jóvenes. Él se llama Chomin, ella no me acuerdo si se llama Maite Miren. Bueno, pero esta es la película... Qué bueno. El mayorazgo de Basterreche. Alcaldesa, no sabes lo que nos ha costado conseguirla. Hay que decir que está en la Filmoteca Vasca y es película baracaldesa por los hermanos Azcona, de película de 1928. Claro, luego se ha visto muy poquito en el cine, pero porque justo en ese mismo año empezó el cine sonoro y entonces todas estas películas mudas pues parece que ya no nos interesaban, pero tiene el mérito para nosotros pues que es de aquí. Qué bueno. Pues había oído hablar de ella, pero no la había visto nunca, Yolanda. Sí. Y bueno, pues los hermanos Azcona al final son un referente. Eso pero es verdad que estas cosas, bueno, y además se lo voy a decir en cuanto llegue mañana, se lo voy a decir al personal del CIMA del Regato, que sabes que siempre hace un trabajo fantástico en nuestra historia. Oye, pues muchísimas gracias por recuperar estas imágenes muy bonitas, Yolanda. Sí. José Cho es el malo, ¿eh? Sí. Y Chomin, ese sí, era el bueno y el enamorado. Bueno, pues habrá que ver la peli, ¿no? Hay que verla. Hay que ver la peli. Sí, dura poquito, 1 hora así, pero bueno, está, como decimos, qué bueno. Todo ambientado ahí en el... Bueno, claro, he seleccionado un poco lo... Santágueda, claro. Tenía que ser Santágueda y teníamos que verlo así. Muy bien. Me alegro que le haya gustado, pues alcaldesa. Muy chulo, sí, yo creo que son bonitas estas cosas, que es verdad, fíjate, una película de esa época hecha por gente de Baracaldo y en unas imágenes, algo tan nuestro como es Santágueda, así que muy bonito y muy bien. Que la dábamos por perdida y hemos sido capaces de recuperarla. Os habrá costado, ¿eh? Mucho, sobre todo porque el formato hay que adecuarlo, y ahí se lo tengo que agradecer a mis técnicos aquí, que llamaría, adecuarlo al formato con el que ahora trabajamos, que es siglo XXI, frente al anterior. Sí, bastante ha habido complicado. Un cambio radical en la tecnología, afortunadamente. Muy bien. Alcaldesa, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Ánimo y a seguir trabajando por Baracaldo, que nos consta que lo hace estupendamente. Es que ricasco, Yolanda, hasta cuando queráis. Es que ricasco. Nos despedimos también de todos ustedes en esta edición de miércoles 22 de septiembre. Mañana será jueves y estaremos aquí. No nos fallen, les esperamos. Un beso. Agur.